Flaco, ¿estás bien? ¿Se te cayó esto? Sí, estoy bien. Ahora sos zurdo. ¡No! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Me arrancó una carcajada, Nahuel Prado, la verdad. Y hay que tener precaución al manejar cierta maquinaria. Lo que venimos a presentar hoy es información sensible a un mes de las elecciones que pueden definir el futuro del país por la próxima década. La democracia puede restringirse a su faceta instrumental. Puede limitarse a los instrumentos de los que hace uso, a la división de poderes, a la alternancia, a las votaciones libres. Pero la democracia también puede entenderse, en sentido más amplio, como una mejora progresiva de las condiciones de vida de la población. Aquello de, con la democracia se come, se cura y se educa. Aquello también de, donde hay una necesidad, nace un derecho. En cada crisis de la que hemos tenido a lo largo de esta joven democracia, que está a punto de cumplir 40 años, hemos fallado en esa promesa. Todos nosotros, la democracia, por supuesto la dirigencia, pero cada uno de los que queremos que la democracia se profundice. No fue cierto que se curó, se educó, ni se comió. Y no fue cierto tampoco que todas las necesidades fueron correspondidas por un derecho. En esa insatisfacción con la dinámica de un capitalismo que cada vez deja fuera más gente, se coció el caldo de esta derecha, esta ultraderecha que en todo el mundo floreció con distintos formatos. Hay una escalerita que es muy útil para entender esta situación, esta falla de la democracia y el descontento que lógicamente genera en amplias capas de la población. La escalera es la escalera de la pobreza, que este jueves va a tener un nuevo episodio cuando se conozcan nuevos datos del INDEC al respecto. Y es ilustrativo esto que elaboró en su momento Claudio Lozano, porque lo que muestra es que justamente desde que la pobreza empezó a formar parte de nuestro paisaje, desde que la dictadura inauguró en la Argentina un periodo de instauración del neoliberalismo a sangre y fuego, que tuvo su segundo episodio con Menem, que tuvo su tercer episodio con Macri, que puede tener ahora un cuarto episodio, se rompió algo que en general en los países ata a dirigentes y dirigidos, ata a ricos y pobres, ata a empresarios y empleados, ata al capital y al trabajo en general como clase. Se sabe que antes de la dictadura Argentina tenía una pobreza que era de menos del 6%. Me acuerdo este año cuando lo entrevisté a Jorge Remes de Nikov, nosotros en los 70, los que éramos parte de las juventudes que simpatizaban o con la lucha armada o con las ideas de la revolución, nos sublevábamos ante ese 6% de pobreza. Claro, la dictadura vino a no solo inaugurar un nuevo ciclo, una nueva fase de nuestro país, sino además a imponer un modelo en el cual ya no importó el consenso. Escribió Gramsci hace mucho que la diferencia entre una clase dirigente y una clase dominante es que la dirigente consigue encolumnar detrás de sí a todo el resto de la sociedad, generando hegemonía en términos culturales, políticos, económicos. Bueno, esa hegemonía a partir de la dictadura no importó, porque justamente fue la espada, el fusil, el centro clandestino de detención, como lo quieran llamar, lo que empujaba ese reformateo. Bueno, la dictadura tuvo como corolario un salto brutal, tanto de la deuda externa como la desocupación, la pobreza y en general dejó sin destino a un montón de importantes
sectores de la economía. Ahora, volvamos a la escalera, porque quiero seguir escalón por escalón esa evolución. Fíjate, después del Rodrigazo y la dictadura, que impusieron ese aumento de la pobreza, después de que eso bajara con el principio de la democracia y que volviera a subir a caballo de la hiperinflación, en cada uno de estos escalones celestes vemos qué pobreza terminó teniendo al cabo de cada crisis. Y así vemos cómo de la crisis de la deuda, del final de la dictadura, salimos con casi un 20%, pero fíjate, debajo del 20%, claro, era una enormidad frente al 6% de antes. Pero después de la hiper salimos con un 22%. Después del efecto tequila, durante la convertibilidad, salimos con un 26 o 28, no me acuerdo el dato exacto, pero estaba por ahí. Después de la salida de la convertibilidad, que llevó la pobreza a un pico arriba del 50, aún después de la recuperación de esa crisis, terminamos con ese 33. Y ahí hubo un breve paréntesis en el kirchnerismo, en el cual la pobreza bajó. Pero fíjate, se mantuvo cerca de ese escalón de la posconvertibilidad. Aún cuando se redujo por debajo del 30%, cuando llegó Macri y generó el salto descomunal, tanto del dólar como de la inflación que generó, el siguiente escalón ya fue del 37%. Bueno, hoy la pobreza ya está arriba del 40% con la salida de la crisis del COVID. Y la pregunta es, ¿a cuánto va a estar si en esta transición se genera otra hiperinflación? Ustedes me dirán, ya tenemos una inflación de cerca del 120%, el salario real viene deteriorándose desde hace 6 años, la peor parte la tuvieron los precarios, los jubilados que no cobran la mínima y no cobran los bonos y que tuvieron por eso un recorte brutal en sus saberes. Ahora, lo que demuestra esta escalera es que siempre se puede estar peor y que al cabo de cada crisis, en las cuales nos dicen, no, en esta crisis se acomodan las variables y ahora sí, tenemos todo listo para volver a crecer, al cabo de cada crisis, la pobreza siempre queda más alta. Bueno, la dolarización promete una solución mágica al problema de la inflación, pero amenaza con desatar por su solo anuncio, por su sola expectativa, una hiperinflación dentro de apenas un mes, después de las elecciones del 22 de octubre. No lo digo yo, lo dijo el viernes Iván Berning, que es un economista multipremiado, profundamente ortodoxo, hermano de un funcionario de Mauricio Macri, además veterano banquero de Wall Street, Vladimir Berning. Iván, que es argentino, hace años investiga en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una de las usinas del pensamiento económico más ortodoxo. Y lo que dio el viernes fue un seminario, escuchá, donde participaron Domingo Cavallo, Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central durante el macrismo al inicio, Guillermo Calvo, otro economista ortodoxo muy escuchado en la arena internacional, jefe en la Universidad de Columbia del Departamento de Economía, Pablo Guidotti, que es un simpatizante de la dolarización, uno de los que fundó el SEMA, la Universidad del SEMA. Bueno, ¿qué dijo Vladimir Berning en ese seminario que dio después de haber escrito un paper sobre la dolarización? Esto, escuchá. Acá si postergás la dolarización, decís que en vez de en 2 años la hago en 3, la hago en 4, o la hago en el siguiente gobierno, no sé, ahí la cosa se pone peor, porque claro, tenemos que llegar al mismo punto, pero tenemos que salir mucho más a la derecha para llegar al mismo punto en el momento T, ¿sí? Esto asumiendo, claro, que los dólares van a ser los mismos. Por ahí postergás para conseguir más dólares, ahí por ahí se cambia el cálculo. Pero manteniendo fijo la cantidad de dólares que vas a tener disponibles, postergar, en este caso, aumenta la inflación. Eso. Claro, Berning había empezado diciendo lo siguiente: dolarizar a precio de mercado, como dice Javier Milei, es como que te quemen la casa y te la compren a precio de mercado, dice. Es parecido a eso. Es de película de mafioso, dice textualmente. Cuando hablamos de esto hay que afilar la discusión, porque puede ser
increíblemente inflacionario anunciar la dolarización sin tener los dólares. ¿Qué más dijo Berning? Escucha. Lo que vemos acá es que la inflación en cada momento va a ser más alta en esta trayectoria que lo que fue originalmente si no dolarizábamos. O sea que dolarizar en la transición va a aumentar la inflación. Pero no solo eso, hay un efecto adicional, que es que en el momento que anunciamos esto, los saldos reales, la inflación tiene que saltar de acá a acá. Y eso implica que los saldos reales tienen que saltar. Pero si los saldos reales tienen que saltar y la cantidad nominal de dinero no la estamos cambiando, tiene que haber un salto en el nivel de precios. Así que como los saldos reales van a ser menores una vez que anunciamos la dolarización, ¿okay? Se sigue que va a haber un salto discreto en el nivel de precios. O piénsenlo en el tipo de cambio. ¿Okay? Así que concluimos que hay un salto en el nivel de precios y después hay una inflación mayor, con lo cual por ambos motivos el nivel de precios en todo momento resulta ser mayor de lo que hubiera sido sin dolarización. Sí, es recontra técnico, incluso el gráfico es un gráfico de maestría de economía, pero lo que dice es bien clarito. Y no lo dice cualquiera, porque Iván Berning estudió economía en la Universidad de San Andrés, después hizo un posgrado, una maestría en la Universidad de Itela y se doctoró en Chicago, que es a donde estudiaron los Chicago Boys, los ídolos del jefe de la ultraderecha. Incluso sus tutores de tesis fueron Gary Becker y Robert Lucas. Creo que uno de los perros de Milei se llama Lucas por este economista. O sea, ese nivel de admiración siente el libertario por la universidad que formó a este argentino que advierte, los saldos reales tienen que volar por el aire al principio. ¿Qué es eso? Que va a haber una confiscación de depósitos, una licuación de los pesos, tanto los que tenemos en el bolsillo como los que están en los bancos, y que ahí sí planean dolarizar, como dice Berning, a precio de mercado después de incendiar la casa. Claro, la pregunta es si tiene o no los dólares. Y el viernes Milei dijo que los tiene, insistió en que los tiene. Lo hizo así, escucha. Son 5. 5 propuestas distintas. 5. tenemos. ¿Cuántos fondos de inversión hay interesados? Por lo menos en este momento hay 5 fondos también. 5 fondos. Uno es el Bank of America, ¿es cierto esto o no? Es alguien con quien se está hablando. Alguien con quien se está hablando. ¿S más 5? Más 4. S más 4. Ok. Es la primera vez que menciona a un banco con nombre y apellido y mencionó a uno importante, el Bank of America. El Bank of America le ha prestado a la Argentina en la época de Macri, época de Luis Toto Caputo, el Messi de las finanzas. Y yo me contacté con el Bank of America para preguntar si esto era cierto. De momento no obtuve respuesta, pero es fuerte que haya mencionado a un banco dado lo difícil que es que esto realmente esté ocurriendo. Pregunté a otras fuentes de Wall Street, en otros lados, me dijeron, es absolutamente disparatado, nadie le va a prestar a la Argentina ni 30.000 ni 60.000 millones de dólares, que son las dos hipótesis que maneja Emilio Campo, el hombre al que ahora ratificó Milei que va a ser el jefe del Banco Central, el que lo cierre, dijo. El primer jefe del Banco Central que asume con el mandato de cerrarlo, en caso de que él gane las elecciones. Lo novedoso de esta semana es que la dolarización fue cuestionada en muchos frentes a la vez. No solamente los banqueros amigos del proyecto de la Libertad Avanza los vieron textualmente en bolas en esa reunión que hubo hace 10 días en un suburbio de Nueva York, a donde fueron Juan Napoli y Darío Epstein. También empiezan a llegar críticas del establishment de Wall Street, como este. El economista jefe del IIF, el Instituto de Finanzas Internacionales, que viene tuiteando duro y parejo, viene además de ser un funcionario del fondo este hombre, Robin Brooks, y viene tuiteando duro y parejo contra la dolarización, diría yo, 2 o 3 veces por semana, día por medio. Esto puso el viernes. Este es el problema del peso argentino y muestra ese gráfico. Las exportaciones son las mismas que en 2019, no son el problema. Las importaciones están por encima de los niveles del 19, ellas sí son el problema. Puedes reducir las importaciones de 3 maneras. 1, devaluando, 2, recortando el gasto fiscal
o 3 aumentando las tasas. La dolarización no es una de estas soluciones. Lo que despliega Brooks es el recetario ortodoxo. En realidad, una economía como la Argentina, si devalúa, solamente lastima a su población. Lo vimos en estos últimos meses, ¿no? Con la aceleración inflacionaria que generó el salto del dólar que reclamó el Fondo Monetario. Ahora, lo concreto es que la dolarización, ni para Berning, que estudió en Chicago como los ídolos de Milei, ni para el instituto que nuclea los grandes bancos de Wall Street, soluciona absolutamente nada. Pero además de ese cuestionamiento de Wall Street, del cuestionamiento de los banqueros que los recibieron a ellos mismos, apareció el cuestionamiento de Horacio Rosati. La semana pasada yo les mostré acá la jurisprudencia de Rosati en cómo viene diciendo en distintos eventos el jefe de la Corte Suprema que para él una dolarización que elimine al peso, que elimine al Banco Central, sería inconstitucional, porque va en contra del artículo 75, inciso 19 de la Constitución. Al día siguiente apareció un reportaje en el diario El País, un largo reportaje que le hizo Martín Sivak, donde Rosati insiste con lo mismo. Una curiosa metáfora con Julia Roberts, metió para explicarlo, pero básicamente lo que dice es: nosotros tenemos que tener una moneda. Somos un país, tenemos que tener una moneda. Se lo propusieron los constituyentes de 1853 para acá. Claro, que la cuestión en tantos a la vez no sería algo determinante si no fuera porque también la empezó a cuestionar parte del electorado que se ilusionó con ella antes de las PASO. Yo les mostré este gráfico, precisamente antes de aquel comicio de agosto, de una encuesta cualitativa que hizo la consultora Sentimientos Públicos. Sentimientos Públicos es una consultora que no presentó porcentajes de intención de voto, sino que hizo preguntas respecto de qué escenario imaginaban como más favorable los encuestados. Y esto nos dejó pasmados, ¿no? Un 35% decía que le vendría bien o le parecería atractivo un paisaje económico como este, una nueva convertibilidad y apertura irrestricta. Un 26,5% decía dolarización directamente. Menos del 20% hablaba de una transición suave, que la inflación siga alta, el dólar un poco más caro, pero sin una devaluación fuerte. Y un 18,5% parecía simpatizar con la idea de un plan de estabilización heterodoxo, ¿no? Una devaluación que después se vea compensada y, bueno. Son escenarios, paisajes, como dice la consultora de Banoli. Pero lo que encontraron en las encuestas que hicieron con el mismo criterio después de las PASO es que este porcentaje de la gente no despega. Que hay como un techo, como máximo en el 30 y pico % de gente que vería como un escenario deseable para moverse la dolarización. Sigue habiendo una resistencia popular a la idea de renunciar a la moneda. Quizás por la memoria de la convertibilidad, quizás porque empieza a notarse que parte de las promesas de Javier Milei no tienen un sustento tan sólido como parecía al principio. Pero claro, en el medio de esto, Milei empieza a tejer nuevas alianzas. Y teje alianzas en el mundo menos pensado. El viernes mismo, después del seminario que dio este economista que les digo tan respetado en contra de la dolarización, Javier Milei se mostró con sus nuevos aliados, Barrio Nuevo y Cavalieri. En realidad no hubo foto porque no estaban ni Barrio Nuevo ni Cavalieri, pero en el clásico búnker de Cavalieri, Parque Norte, Barrio Nuevo le organizó un acto donde se vio lo siguiente.
manos malintencionadas hicieron circular este mismo video con la marcha peronista puesta en sincro y hasta quedaba bien, porque Milei haciendo la manito así parecía estar cantando la marcha, pero no, era eso lo que le cantaban. La casta tiene miedo, su eslogan de campaña. No hacía falta cantar la marcha porque ya el lugar y quienes participaban de la convocatoria la llevaban en la piel. Claro, es un Javier Milei que ha hecho del antiperonismo parte de el credo macartista que caracterizó a toda esta nueva derecha, a Víctor Orbán, a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, a Marine Le Pen, un poco a Giorgia Meloni, también en menor grado, por sus políticas económicas sobre todo. Pero que acá tiene un condimento muy especial, que son los negocios. Los negocios. En el mundo sindical, por ejemplo, empiezan a preguntarse quién va a administrar los fondos que empezarían a tener que depositar los empleadores para esa especie de fondo rotatorio tipo UOCRA que reemplazaría las indemnizaciones por despido. O sea, te echan del trabajo sin causa, no te pagan más una indemnización, te pagarían como en la UOCRA lo que surge de un fondo que acumula intereses. Y ahí cuando hay interés siempre hay una comisión, siempre hay manos intermediarias, siempre aparece la posibilidad de un negocito. Como se le ocurrió también a Ramiro Marra, cuando lo entrevistó Mariana Verón en IP y le dijo esto. Escucha. ¿Y la televisión pública? Seguramente también puede ser una buena alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en la Argentina. ¿Cómo bajan la pobreza? Porque si vendés un medio público te entra plata, esa plata la podés invertir en educación, en salud y baja la calidad y mejora la calidad de vida de la gente. ¿Y en salud? Prefiero que haya más escuelas y menos televisión pública, ¿no? ¿Y en salud y vos crees que por cerrar la televisión pública cuántas escuelas ¿No vas que a vas a hacer? edificio es? ¿Sabes lo que vale? Hacer una torre ahí. Me imagino una torre de 100 metros. Está re bien ubicado, ATC. Sería un re negocio. Para los chicos que no tienen donde tener bancantes. Sería re importante hacer ahí ¿Qué harías ahí? una torre. No, yo no. El que decía construirla, yo no estoy dentro del sector del real estate. Pero entiendo que hay gente que está dispuesta a construir viviendas ahí. ¿No crees que el país tenga que tener ¿Qué? una televisión estatal? ¿No? Más o menos no está en el rubro porque tiene acciones de empresas que hacen desarrollos inmobiliarios y esto obviamente podría ser cuestionado judicialmente después de haberse planteado así tan livianamente en campaña. Pero a esos chicos, a los que Marra les promete escuelas, habría que decirles que en general cuando se aplican esas políticas, como pasó con María Eugenia Vidal, no se hace ni una sola escuela. Y algo más, la televisión pública le dio quizás la única alegría que tuvo este país en estos últimos 6, 7 años, que fue ver a la selección salir campeona mundial por tercera vez, la tercera estrella. ¿Quién lo pasaría a Leo Messi si de repente hicieran la torre que quiere hacer Marra? Probablemente algún canal privado cobrando, ¿no? Como pasó con el fútbol codificado cuando volvió. Milei se refirió esta mañana a otra arista del mundo de los negocios que empezó a hacerlo tambalear desde que se abrió en carne viva el conflicto de intereses que él representa. Un hombre que laburó 13 años en la Corporación América de Eduardo Urnequian, una empresa que tiene contratos con el Estado por todos lados. Urnequian maneja 35 aeropuertos en el país, maneja otros afuera también, pero acaba de ser adjudicatario de una licitación para confeccionar los nuevos documentos. Para esos documentos, para traer las máquinas, el software, para imprimir las credenciales, Urnequian va a cobrar $45 millones. Y Milei esta mañana sembró dudas sobre esa licitación que ya fue adjudicada. Escucha. Ejemplo, el contrato de los DNI. ¿Eso quién está ahí en el tema contrato de DNI?
Urnequian. Le estamos parando eso a Urnequian, sí. Así como me lo escuchás. ¿Por eso habrá dicho lo que dijo de vos, que no, la Argentina no está para dictadores? Bueno, no lo sé. Bueno, quizá no le gustó que le paráramos eso. Ajá. Pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos. Y esto no me importa si en el medio, digamos, a quién beneficia o a quién perjudica. Acá lo importante son los 47 millones de argentinos. ¿No te está financiando la campaña? ¿Y a vos qué te parece? Y te das cuenta que las caretas se caen. Digo, ¿cómo voy a estar haciendo una acción de estas características si estuviera siendo financiado por él? Varias preguntas sobre esto último. ¿Puede frenar una licitación que ya fue adjudicada a Milei con solo decirlo? ¿Sería legal que lo hiciera incluso aunque fuera electo presidente en primera vuelta? ¿Qué haría Urnequian? ¿No le abriría lugar para un mega juicio millonario como los que condenan cuando se los hacen al kirchnerismo estas mismas figuras de la política? ¿Y si él mismo pidió la pregunta para responder eso y así poner a Urnequian a buen resguardo después de que ya el magnate de los aeropuertos ya no sabe qué hacer para despegarse de su pupilo, de su criatura? Y si Eduardo Urnequian realmente le financiara la campaña, ¿él haría todo lo que le pide? Porque es lo que parece sugerir al final, ¿no? Esto es la prueba, como le frené el contrato de la DNI, es la prueba de que no me financia la campaña. Y por último, si no va a gobernar para Eduardo Urnequian, ¿qué hace su equipo lleno de gente que viene de la Corporación América como él? Mira estas caras. Nicolás Pose y Guillermo Francos son quienes suenan como jefe de gabinete y ministro del Interior respectivamente. Los dos trajinaron durante largos años los pasillos laberínticos de Honduras y Bonplan, ahí donde Urnequian fue ocupando edificio tras edificio. Claro, es la casta más privilegiada, la de los empresarios que sistemáticamente, desde el regreso de la democracia, vienen comportándose como si fueran extranjeros en su propio país. De vuelta, una clase dominante que no encolumna al resto de la población detrás de sí, que no puede ofrecerle que mejoren progresivamente sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque la fuga sistemáticamente. Y la contrapartida de esa fuga es la deuda. Los dólares que todo el tiempo sustraen del circuito económico local los empresarios más poderosos de la Argentina son los mismos dólares que después el Estado necesita que le presten a una jugosa tasa de interés y que en muchos casos le terminan prestando esos mismos magnates. Bueno, de eso Milei no habla, porque para él todo el problema son los zurdos de mierda, el socialismo, vaya a saber qué entelequia internacional, qué demonio útil a sus intereses. Pero lo leía a Jaime Durán Barba este fin de semana, al creador de los globos de Macri, y decía él, ¿qué pasa? Que nuestros candidatos ya no aplauden, ya no agitan globos, ya no bailan, ya no le ofrecen a la población ese desahogo de alegría que uno, bueno, podrá criticar por su pericia en la danza, pero que en definitiva decía algo nuevo en 2015. Durán Barba dice, nadie gana una elección prometiendo sufrimiento. Y por eso Milei habla de la dolarización, pero no habla del sufrimiento que va a generar de entrada, según los propios economistas ortodoxos. Claro, al revés que esta euforia impostada, lo que muestra Milei es la motosierra. Es el grito de bronca, es el final de una casta que recorta muy quirúrgicamente, no con motosierra, y a la cual le adjudica absolutamente todos los males. Ahora, trabaja sobre un terreno muy fértil que le dejó justamente esa cantidad de promesas incumplidas de la democracia.
La semana pasada salieron microdatos de la encuesta permanente de hogares que procesó la consultora Exquanti, una consultora que yo les he mostrado aquí varias veces porque desglosó el efecto en términos históricos de cada uno de los distintos periodos de la historia reciente. Y además lo especifica en su impacto sobre el estrato bajo, medio y alto de la población. Acá lo que ves es que el ingreso individual real promedio con Macri se destruyó. Y se destruyó especialmente para el estrato bajo de la sociedad. 17% de caída entre 2017 y 2019. 13% para la clase media, 12% para el estrato alto, 13% en total. La pandemia también se ensañó marginalmente, pero se ensañó más con los pobres que con los ricos. Y desde que asumió Sergio Massa, en el último año, hasta el segundo trimestre de este año, que son los últimos datos, todavía no incorporan el fogonazo inflacionario de la devaluación de agosto, también los ingresos de los más pobres caen más especialmente. ¿Por qué? Porque los alimentos aumentan más que la inflación y porque, por ejemplo, la asignación por hijo, que se actualiza por el mismo índice que las jubilaciones, no tiene ni tuvo el año pasado los bonos que sí tuvieron las jubilaciones. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario exigió que así sea. Ahora, mira el total. El saldo total de todo este periodo es 24% de caída de los ingresos para los pobres, 24% para los de clase media y un poquitito menos para los más ricos. Y esto es así a pesar de que la inflación nos genera lo que los economistas llamamos ilusión monetaria, la idea de que todo el tiempo hay más peso, más peso, más peso. Pero claro, todo es más caro, el ascensor y la escalera, que tan brillantemente resumió Perón. Fíjate en la siguiente placa, justamente cómo aumentaron en términos nominales descomunalmente para el estrato bajo más del 1000%, para el medio casi el 1000%, para el alto 1012%, pero en términos reales, por la canasta de consumos de cada uno, deflactado por esta consultora, les digo, Exquanti sobre la PH, tenés el saldo negativo que veíamos antes. Javier Milei dice además que va a desplegar un plan parecido al de otra persona que admira, que es Margaret Thatcher. Irónicamente, la contrapartida de la dictadura que introdujo acá los valores y el modelo que Thatcher y Reagan impusieron en todo el mundo. Este video tiene un par de meses, no es de ahora, es de finales del año pasado, pero escuchá cómo lo dice. Y una de las cosas que expliqué en términos de referentes internacionales fue el caso de Thatcher. ¿Por qué? Uno, porque enfrentaba un gran problema de inflación, la bajó. Enfrentó un paro general durante 11 días y se la recontrabancó. El de los mineros. Sí. No solo eso, sino que además hizo las reformas pro mercado. Y no solo eso, junto a Ronald Reagan y Juan Pablo II, ganaron la Guerra Fría haciendo caer el muro, aplastando a los zurdos. Listo. De hace no menor. ¿Y sabés qué? Además, tuvo que enfrentar una guerra y la ganó. Digo, que del otro lado, accidentalmente estuviéramos nosotros, es otro problema. Ahora, yo te digo, la verdad que si me tengo que elegir entre, digamos, el error táctico de Galtieri y Thatcher, la verdad que me hubiera gustado más tener a Thatcher que a Galtieri, digamos, haciendo un delirio con lo que hizo, digamos, generándole un daño enorme a los argentinos. Pero ahí volvemos a un punto que es muy complicado. Hay muertos argentinos. Pero de vuelta, pero ¿de dónde yo niego eso y niego el dolor? Lo que digo es que Argentina tomó una estrategia equivocada. Digamos, del otro lado estaba la otra persona. O sea, mira, ¿sabes qué, Eduardo? Mirá, no se puede esto es como que, ¿sabes qué? Ya hubo, mucho más recientemente, todo un escándalo por la posición de Diana Mondino, la posible canciller de Milei, diciendo que hay que escuchar a los isleños, algo en contra de la doctrina histórica de la Argentina respecto a una población implantada por un poder colonial, como es Gran Bretaña. Ahora, esta Thatcher que idolatra Milei, ahí lo ven, ¿no? ¿Hasta qué punto lo hace? ¿Alguien se fue a fijar cómo quedaron los trabajadores británicos después de Thatcher? ¿Alguien fue a buscar los niveles salariales y de precarización que dejó la instauración de aquel sistema? Bueno, estaría bien hacerlo.
porque hay mucho de dogma y mucho de ideología en el programa que quiere desplegar la extrema derecha. Y hay algo también de trauma de la juventud. Este dato, y cierro con esto, es un dato hasta ahora desconocido, pero para mí precioso. No para el futuro del plan, sino para entender justamente hasta qué punto algunas de las propuestas son para analizar más en el diván que en la pizarra de una facultad de economía. El dato que he chequeado con 3 fuentes es que Javier Milei fue becario del Banco Central cuando estudiaba economía. De muy chico, a sus más tiernos 20 y pocos, Milei estuvo en el Banco Central como pasante. Era parte de una cohorte de otros pasantes que también estuvieron en el Banco Central y algunos quedaron. Algunos renovaron la pasantía, otros se quedaron porque eran buenos, se quedaron trabajando en la planta del Banco Central. Algunos lo recuerdan, todavía dicen que ya peinaba melena. Pero a Milei no le renovaron la pasantía en el Banco Central. ¿Será por eso que ahora lo quiere prender fuego junto con los ahorros de todos los argentinos? Gaby Vulcano, ¿qué nos trae esta noche? Buenas noches. Mauricio Macri y Cristina Kirchner volvieron a la escena pública en esta última semana para meterse de lleno en la campaña. ¿Para qué volvieron? ¿A quién le conviene? ¿Suma o resta? Vamos a contarles qué pasa con eso y qué piensa Sergio Massa y Patricia Bullrich de la llegada de Macri y CFK. Lucía Isikoff, buenas noches. ¿Qué nos trae? Buenas noches. Un experto en clonación, una profesora de Reiki, una cosplayer. Vamos a hablar del costado más excéntrico de algunos hombres y mujeres que ocuparían roles clave en un gobierno de Milei. Gracias, Lu. Cristian Girard es el director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación bonaerense, uno de los hombres claves del equipo de Axel Kicillof. Gracias por venir, Cris. Buenas noches, Alejandro. Gracias por invitarme. Hay mucha incertidumbre en el oficialismo, lógicamente, es un contexto económico muy adverso. ¿Se puede revertir con las medidas en marcha el desaliento de tantos años de frustración económica? Se puede, sí. Si no creyéramos que se puede, no haríamos política, hubiera dicho la expresidenta Cristina ahí cuando tuvo esa discusión con Viñas. Se puede, es difícil, es muy difícil porque el cuadro que vos pintaste recién da una clara muestra de que esta crisis es de largo aliento, que tiene raíces muy profundas, que tienen que ver fundamentalmente, creo yo, con el sobreendeudamiento externo que tomó Macri. Como bien vos señalabas, parte de un negocio, ¿no? Bajar los impuestos para tomar deuda. Durante el gobierno de Macri se pagaron 2.000 millones de dólares de comisiones por colocación de deuda. Digamos que ahí hay claramente un negocio donde hay intereses concretos. Y si uno escarba un poquito más, en la propuesta de dolarización también hay una colocación de deuda muy grande por parte del equipo de Milei, que de fondo, de nuevo, ¿quién está? El que va a administrar ese famoso fideicomiso, los que van a colocar esos productos financieros, que es la banca financiera internacional, uno de los principales interesados en que acá gobierne un partido, un proyecto político que priorice los intereses financieros globales por sobre las necesidades del pueblo argentino. Es raro porque uno ve al Fondo Monetario advirtiendo que la dolarización sería una locura, a los bancos de Wall Street también diciéndolo, que empieza a pensar, ¿qué pasa? ¿Cruje algo en ese bloque de poder? ¿A quién representa verdaderamente Milei? Mirá, yo creo que sí, creo que claramente acá la línea, si uno pudiera trazar una línea divisoria, digamos, para generar antagonismos políticos, de un lado estamos los que creemos que hay que encarar una discusión con el Fondo Monetario, defendiendo nuestra soberanía política para tener independencia económica y con eso garantizar la justicia social. Y del otro lado están los que antes de sentarse a negociar con los secretarios externos ya están entregados de antemano, los dos, tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza. Lo único que tienen para proponerle al pueblo es sufrimiento, ajuste, más escasez de la que estamos viviendo
Y bueno, la verdad que esas penurias a la gente la angustian y se genera una crisis que tiene que ver con que efectivamente la falta de dólares, el desmanejo financiero del gobierno de Macri, ha generado una restricción muy grande de los márgenes de maniobra de la política económica, y hoy estamos viendo eso, sumado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una situación muy delicada, pero claramente el sentido, la direccionalidad de las políticas que viene tomando el Frente de Todos, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, están en la clara orientación de, en esa discusión, estar del lado del pueblo, del lado de los empresarios nacionales, del lado de los que quieren garantizar una vida en un capitalismo razonable, ¿no? El otro día había lo que está pasando en Grecia con la jornada laboral de 75 horas, ¿es? No sé, bueno, después del fondo, yo, bueno, vi tu documental, por supuesto, que recomiendo que para el que no lo vio lo vea. 13 horas diarias, sí, es una locura. Es una locura, digamos. Bueno, y de eso... hecho, se incendió literal Grecia, ¿no? Hace 2 meses, porque no tenía flota de helicóptero para apagar el incendio. Por supuesto, es un camino, de nuevo, de penumbras, plagado de palos, de sufrimiento. Y de este lado, la propuesta de sentarnos a discutir razonablemente con los acreedores externos para ganar márgenes de maniobra y de esa manera poder pilotear esta tormenta. Estamos en una tormenta y es lógico que la gente esté enojada, hay que escuchar, hay que saber escuchar, pero también hay que saber dar respuestas y proponer un futuro. Me parece, y ahí, bueno, te hablo como funcionario del gobierno de Axel, me parece que en la provincia de Buenos Aires está claro que lo que le estamos proponiendo a los bonaerenses, a las bonaerenses, hacia adelante es seguir profundizando lo que estamos haciendo, que es transformar estructuralmente los déficits de la provincia de Buenos Aires, construcción de escuelas, construcción de hospitales, 5.000 kilómetros de ruta, 600 kilómetros de autovías, 48.000 viviendas en construcción, digamos, toda una serie de inversiones destinadas a ampliar y garantizar derechos, que del otro lado hay una motosierra. Hay algo de la capilaridad de las medidas que la semana pasada, sobre todo desde el jueves, viernes, cuando empezó a depositarse la guita del reintegro de IVA, me hizo acordar a lo que pasa con la cuenta DNI, con los descuentos del Banco Provincia, cosas de las que la gente habla en la calle, en los negocios. Es fenomenal, la política del Banco Provincia en asistencia a pymes, crédito productivo para pymes, la cuenta DNI, los beneficios en comercios de barrio, de cercanía. Esas son políticas concretas que están buscando mejorar las condiciones de vida del pueblo, ¿no? Lo que no digo tiene es que una especulación secundaria y tiene un impacto, se ve, se nota, la cantidad de transacciones por segundo. Lo escuchaba a Juan Cuatromo el otro día, que mientras hablaba decía, bueno, en este minuto que estuve acá se hicieron miles de transacciones con cuenta DNI que accedieron a beneficios. Lo que digo es que hasta ahora no se veía en las medidas a nivel nacional ese tipo de impacto, ¿no? Que apareció con el IVA, bueno, de hecho el impuesto más injusto de todos. El IVA. Sí, tienen un potencial redistributivo fuerte, digamos, ¿no? Porque es en una estructura tributaria que depende mucho de los impuestos al consumo, bajar esos impuestos siempre es bueno. Lo que tenés que ver es cómo lo compensás, ¿no? O sea, si vos compensás con ingresos, con impuestos vinculados al patrimonio o a los ingresos, empresas que tienen rentabilidades extraordinarias, o trabajás sobre el gasto tributario para mejorar esa performance, bueno, vas a tener una foto mejor al final del día porque le cobraste menos impuestos a los de abajo, un poquito más a los de arriba. Es lo que ustedes intentaron hacer al principio de la gestión, que no prosperó por aquella ley tributaria que naufragó en la legislatura, ¿no? Sí, parcialmente logramos hacerlo. Después, bueno, la inflación va jugando su papel y uno emite y después la inflación por ahí te vas quedando atrás, pero aún así logramos darle progresividad a los impuestos patrimoniales. Hoy no paga lo mismo el dueño de un auto 0 kilómetro importado que el dueño de un Volkswagen Up o de un Fiat Cronos, ¿no? Tiene una alícuota distinta. Eso es porque trabajamos en la progresividad de las escalas. Lo mismo con las casas, no paga lo mismo una mansión de San Isidro que una casa en Banfield, y eso está bien que sea así. Y antes sí, pagaban lo mismo. Y cuando vos tenés una política de poner techos, topes, y todo la nominalidad va subiendo, ¿qué pasa? Lo que pasa acá en Cava, ¿no? Se va juntando todo en el tramo de arriba. Entonces, cualquier propiedad paga la misma alícuota sobre su evaluación fiscal. Obviamente, en porcentaje paga lo mismo. Obviamente, que una propiedad más valiosa que otra, en términos absolutos paga más, pero termina pagando lo mismo que una propiedad de menor evaluación fiscal. Vos sos parte de la escuela Néstor Kirchner, que es un poco el nuevo proyecto de Cristina, y Cristina el sábado dijo que la sociedad no se derechizó, que simplemente está buscando respuestas que no encuentra. ¿Qué pensás vos de eso? Yo estoy de acuerdo con esa afirmación, creo que de hecho de lo que acabas de mostrar se deduce en algún punto. La situación es crítica, son muchos años. También el proceso político le propuso en el 2019 a la gente de revertir rápidamente los problemas.
el gobierno se enfrentó con situaciones muy críticas como la pandemia, ahora la sequía, eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre un contexto de mucha restricción por el endeudamiento externo. Y Claro, después, está el bueno, fondo, ahí, esa es la diferencia, ¿no? Acá está el fondo. por supuesto, entonces, digamos, me parece que no haber planteado con la fuerza suficiente la responsabilidad que tenía el endeudamiento irresponsable de Macri con los mercados privados, que fue un negocio financiero, traer al Fondo Monetario Internacional para encepar la economía y forzar las reformas estructurales que no pudieron hacer pasando leyes por el Congreso, y después se desentienden, viene la pandemia y yo no tengo nada que ver con esto, y vuelven al ruedo criticando como si no hubieran hecho nada. Quizás fue un punto flojo de parte nuestra no haber enfatizado en eso, pero la verdad es que hoy toda la presión financiera que tenés tiene que ver con lo que armaron con las LEVAX y después las LELIX, que no resolvieron cuando fueron a buscar el acuerdo con el fondo, que el fondo no se los exigió como un paso necesario para darle los 45.000 millones de dólares. Entonces, brevísimo, ¿crees que el Fondo Monetario, ahora toda esta batería de medidas está en contra de las exigencias del fondo, pisotea las metas y todo? ¿Crees que el fondo lo puede estar esperando a Massa en caso de que gane las elecciones para apretarle de vuelta las clavijas? habrá que ver los resultados. Me parece que la economía necesita crecer. Si tu recaudación impositiva depende del crecimiento económico y vos no creces, no tenés recursos, y si no tenés recursos no podés pagar la deuda. Entonces es muy básico. Vos necesitas crecer. Si creces, recaudás más. Si recaudás más, mejorás tu resultado fiscal y con eso podés pagar la deuda. Entonces, creo que en algún punto tiene que ser pragmática esa discusión con los acreedores. Yo te quiero pagar en las condiciones que establecimos, pero no puedo pagarte si estoy haciendo un ajuste permanente en la economía porque no me dan los números. Me parece que esa es la lógica que hay que discutir, que no es ni siquiera algo tirado de los pelos ni que no se haya hecho en ningún lugar del mundo. Es lo que así se maneja la economía en la realidad. Acá nos quieren imponer un manual ortodoxo que no funciona nunca en ningún lado, que siempre los resultados son los mismos y los seguimos aplicando como si fueran resultados diferentes. La verdad es que no, y lo de Grecia está a la vista a dónde te conduce. Cristian, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias, Alejandro. Nos quedamos, después de estos avisos, no solo las columnas de Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano, también hablamos con Mercedes de Alessandro sobre la convocatoria que lanzó el feminismo para este mismo jueves. Quédate porque hasta 12:30, Brotes Verdes. Seguimos en Brotes Verdes hasta las 12:30. Ahora, en minutos nada más, recibimos a la doctora Mercedes de Alessandro, economista, profesora, docente, referente del movimiento feminista y creadora de Economía Feminista, uno de los colectivos que convoca este jueves, acaso a la primera movilización popular multitudinaria que va a haber contra las ideas de Javier Milei. Una demostración de que ese movimiento feminista que hace 5 o 6 años dio vuelta a todo en las calles, sigue siendo el más dinámico de los que hay en la Argentina. Pero antes, Lucía Isikoff nos trae su columna política. Buenas noches, Ale. Bueno, vamos a hablar de, ya lo vas a ver enseguida en pantalla, de Javier Milei y los excéntricos personajes que lo rodean. ¡Epa! Algunos los conozco, pero a otros no, Lu. Bueno, ahora te voy a contar quiénes son. Todos estos hombres y mujeres de los que vamos a estar hablando van a ocupar cargos claves en caso de que Javier Milei llegue a la presidencia. Cargos en el Congreso o como ministros, o en este caso, y ya pasamos al primero, como quien va a quedar al frente del CONICET. ¿Sabés que Milei dijo que va a rebajar, en caso de llegar a la presidencia, el estatus del CONICET? No. Va a pasar a ser una oficina. Yo pensaba que lo iba a cerrar. Bueno, al principio dijo cerrar y después dijo va a ser una especie de oficina, pero así como lo conoces hoy no va a existir más, va a ser otra cosa. ¿Qué será? Y bueno, podemos empezar a darnos una idea. Según este hombre, su nombre es Daniel Salamone, es un veterinario experto en clonación. Es un becario, trabaja en el CONICET, ha estudiado en la Universidad de Massachusetts, estudió también en una universidad canadiense, formado, trabajó en agronomía en la UBA, ha estudiado veterinaria en la UBA, es un investigador. Milei lo conoce, llega este hombre por cruces televisivos, era él un invitado asiduo, así conoce a muchos de los que vamos a ver a continuación, un invitado asiduo a canales de televisión, y aparece este personaje, y Milei
es un poco admirador de todos los temas relacionados a la clonación. ¿Sabés, Ale, que clonó a su perro Conan en 2018? Lo cuenta Juan González en el libro que escribió sobre Milei. Lo clona, tiene 6 réplicas de Conan que, bueno, una muere, Milei le dice mi angelito, y las 5 restantes son los perros que le quedan. Él nunca habla de la clonación, él cree que es el mismo Conan el que ha reencarnado en un perro nuevo. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito qué es lo que decía con Miguel Granados, entrevistado en su podcast, este hombre, Salamone, hace unos meses sobre la clonación animal. ¿Es legal clonar en Argentina? Es legal clonar animales, es ilegal clonar humanos. ¿Yo mañana puedo decirte clonar mi perro? ¿Te pago y me lo haces? De hecho, lo estamos haciendo en forma habitual. Uno de los integrantes del grupo, trabajando con esta empresa china, canalizamos todos los casos de gente que quiere clonar perros. ¿Y hay argentinos que quieren clonar perros? Hay perros que ya nacieron en Argentina de clonación y varios. ¿Y para qué te los piden? ¿Con qué fin? La finalidad es la siguiente: un perro vive 12 años y nosotros vivimos generalmente más de 70. Entonces, bueno, hay personas que quieren tener exactamente el mismo perro. Nosotros generalmente cuando me han pedido asesoramiento dicen, mirá que no es el mismo perro, es un mellizo gemelo idéntico a tu perro, y si vos les das el mismo ambiente podrá ser parecido, pero si se cría en un ambiente totalmente diferente, las características de ese animal pueden ser muy diferentes. Decime que no le ponen el mismo nombre. No lo sé porque en general, y esto es casi una constante, la gente que ha clonado perro quiere mantenerlo bastante en reserva, ¿no? Bueno, este hombre, Ale, va a quedar, repito, en caso de que Milei gane, a cargo del CONICET, que no sabemos bien qué formato va a tener, pero ya anticipó que las investigaciones menos trascendentes, hay que ver qué criterio utilizan para denominarlas así, van a quedar afuera. Digo, se van a enfocar en lo importante. Uno a priori piensa, bueno, chau, ciencias sociales, chau, determinadas cuestiones que Milei cree irrelevantes en la investigación. Pero bueno, ahí nos da algunos indicios de su mirada. Después, otro perfil también llamativo, que tendría un cargo muy importante en el gobierno de Milei, es el de Sandra Petovelo. Ya hemos hablado de ella acá, algunos libertarios la mencionan así, la profe de Reiki, le dicen. ¿Ellos le dicen así? Sí, ella es licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral, muy cercana al Opus Dei, y tiene distintos cursos, distintos posgrados, muchos en psicología, tiene mindfulness, Reiki, tiene todo un costado más espiritual desarrollado, pero ella sería superministra en caso de que Milei llegue a la presidencia, porque tendría este ministerio del que se viene hablando y mucho, de capital humano, que absorbe 4 ministerios a priori. ¿Cuáles son? Trabajo, educación, salud y una parte de desarrollo social que va a dejar de existir como ministerio, pero ella estaría a cargo de los planes sociales. Así que ella y Victoria Villarruel serían como las mujeres más importantes, digo, en términos políticos, de cargos en un gobierno de Milei. Vos sabés que a ella también la conoció en la tele, no porque fueran invitados ambos, sino porque ella lo llamaba cuando era productora de invitados de América, lo llamaba para que fuera casi día por medio, todos los días, al canal. Y ahí tejieron la relación. Digo porque es un dato que curiosamente ella omitió en los currículum vitae que distribuyó, al igual que Milei con su pasantía de la más tierna juventud en el Banco Central, ¿no? Sí, son muy críticos del periodismo, pero bueno, ella también estudió periodismo y se dedicó a eso. Y te digo que la mayoría de estas personas, te repito, que estamos nombrando, lo conocen a Milei de tanto cruzarse en canales de televisión. Pasamos a una de las más conocidas y también con un perfil excéntrico, llamativo, que es Lilia Lemoine. Es cosplayer, la vemos frecuentemente disfrazada. Suele ir, ¿sabes qué? Con un pin, digo, provocador de su rol, que dice troll de Milei. Ajá. Así, por ejemplo, estaba vestida cuando fue al canal de Noticias IP y dijo, estoy disfrazada de candidata a diputada en este momento. Me acuerdo. Lo usa muy seguido. Y ella dice, por ejemplo, Ale, que la cuestión física, las cuestiones de apariencia física son un tema de voluntad, que uno con mucha voluntad puede generar transformaciones, muy similar a cuando en 2015 ella promocionaba a través de sus redes sociales, es influencer, es youtuber, promocionaba un tratamiento para aclararse el color de ojos. Vamos a ver qué es lo que decía. Yo estoy contenta con los resultados porque lo que yo quería no era tener ojos celestes, sino tener un ojo
con una pupila diferenciada del iris y ya lo conseguí. Voy a seguir con más sesiones para limpiar la parte marrón, pero estoy súper feliz con el tratamiento. No tengo disminución de la visión, no he tenido ningún inconveniente más allá, bueno, de lo que les decía, la conjuntivitis. Bueno, un tema que además después el lugar donde lo hacía recibió serias denuncias porque le aclaraban los ojos con láser. Digo, y bueno, ella, en este sentido no era parte de quienes... Es peligroso eso, no lo hagan en sus casas. Claro, bueno, me da ganas de advertirlo, ¿no? En serio. Aparte dice que se va limpiando la parte marrón. Bueno, claro. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Todo un mensaje. Bueno, y tiene como muchos... muchas frases de llamados a la paz, pero cuando, por ejemplo, se junta con militantes de Milei para darles una especie de coaching en redes sociales, le dice que llamen tanque australiano de medialunas a la legisladora Ofelia Fernández, porque ella lo dijo, los incentivó. Entonces, un perfil, bueno, también excéntrico, polémico, el de Lilia Lemoine. Pasamos a la siguiente, que es Lourdes Palavecino, la abanderada de los celestes. Ah, esta no la tengo. Bueno, ella es también... fue una especie de influencer con muchos seguidores en las redes, es candidata a diputada, está en el 10º lugar de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, una férrea defensora de la causa celeste, estaba en las marchas antiaborto, lo conoce a Milei intercambiando también mensajes en las redes sociales en contra del aborto, ahí está la pata de Milei más antifeminista. De hecho, ella se define así, dice: soy antifeminista, tenemos que ser femeninas y no feministas en la causa en la que estamos todas juntas. Y tiene fotos, en sus redes sociales con remeras del Che Guevara, anti-Che Guevara, perdón, posando contra el Che Guevara, contra el comunismo y contra todo lo que tiene que ver con la ideología de género. También, por ejemplo, se armó una especie de polémica cuando nosotros contamos acá que Mila Zurbriggen, que era una de las referentes de la juventud de Milei, se aleja de los libertarios diciendo que muchas mujeres conseguían lugares en las listas por sexo o por plata. Por favores sexuales, sí, lo Claro, denunció. por favores sexuales. Bueno, esa era la mirada de esta denuncia, en todo caso, que tendrá que justificarse o no, pero era una de las mujeres a las que apuntaba, y así se habló en los medios, también sobre Lemoine, pero era una de las mujeres a las que apuntaba, que tiene un cargo importante en una lista, 10ª en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Qué pena que esté en contra de decidir sobre su propio cuerpo, porque de hecho parte de disfrutarse y de disfrutar del sexo tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? Ahí hay una contradicción, una más de las que ya venís enlistando. Totalmente. Bueno, y vamos a los últimos personajes llamativos, que muchos no los conocen, son los perfiles más bajos. Yo te puse los fans de Venegas Lynch, que es como el prócer libertario, Venegas Lynch, hijo, para Milei. Ellos son Iván Dubois y Agustín Romo. Estaban ahí en esa foto, en esa escena que vemos, muy cerca de Milei el día de la victoria, uno de un lado y el otro del otro lado, como un angelito y un demonio de Milei, que cual Padre Nuestro recitaban un textual de Venegas Lynch cuando habla, de la libertad, Milei, y movían los labios y lo recitaban. Dos hombres claves en las redes sociales, sobre todo Romo en las redes sociales de Milei, y Dubois también es asesor de Ramiro Marra en la legislatura, se nombra reptiliano en las redes sociales. Son muy jóvenes los dos y van a tener, cargos importantes. Ambos están en las listas, en el caso de Dubois en la del Parla Sur, y en el caso de Romo como diputado bonaerense por la 7ª sección, encabeza la lista. También importantes para la etapa que viene en caso de que lleguen a la legislatura o al Parla Sur. Completísimo y muy interesante, Lu, francamente. No dejas de sorprenderme lunes a lunes con este tipo de aportes. Órbita Noticias, y ya viene Gaby Vulcano y después Mercedes de Alessandro. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia hay un partido que profesa la destrucción del Estado para dejar que el porvenir de sus habitantes sea conducido por la mano invisible del mercado. Esta premisa de carácter ideológico es la respuesta a todo, incluso la respuesta para frenar la bajada de línea ideológica a los niños y niñas argentinos. Acá es el dibujito animado que bajan ideología. Es un canal.
Es un canal Paca Paca. Sí. Y bajan la ideología ahí, establecida sobre historia y eso. No sé, mi mamá que profesora de historia me dijo, yo no lo miro, no tengo hijos chiquitos. Mi mamá profesora de historia me dijo que en Paca Paca bajan tendencias ideológicas. Profesora de historia tiene, imagínense, es una señora grande, tiene mucha experiencia. Y me dice que cuentan la historia de una manera particular. No soy un especialista en Paca Paca, perdón. Asesorado por su mamá, el candidato porteño Ramiro Marra considera que el canal Paca Paca adoctrina a niños. La madre de Marra tampoco lo está asesorando con mucha precisión, porque medio que nadie sabe muy bien de qué se trata, pero por las dudas, ¡afuera! Es que Marra tiene una concepción de la educación un poco más artesanal, hecha a mano, podríamos decir. Fomento la pornografía. Sí. ¿Eso te parece que está en contra? Que a los chicos les digo, chicos, miren pornografía. O sea, te lo tiro del otro lado. No es educación sexual. No, lo que te quiero decir es, te lo estoy tirando del otro lado. Acepto la realidad. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa sobre eso, que es como yo aprendí de educación sexual. Es posible entonces que el cambio sea pequeño, pasar de paca paca a paja paja. Aunque evidentemente con respecto al consumo de pornografía, Marra no fue asesorado por su madre. O al menos no por la mía, que decía que si me tocaba ahí abajo me iban a salir pelos en las manos. En todo caso, la excesiva exposición a la pornografía pudo haber dejado en el niño Marra una obsesión vinculada a los objetos fálicos. ¿Sabes lo que vale? Una torre ahí. Me imagino una torre de 100 metros. Está re bien ubicado, ATC. Está claro que todo esto es parte del plan Motosierra, que también tiene a varios entusiastas de la libertad avanza blandiendo herramientas mecánicas como si fueran... Bueno, mírenlo ustedes. La idea de ir con la motosierra al aire parece un tanto peligrosa, más si se combina con el uso de pornografía, porque una cosa es recortar un canal para nenes y otra muy distinta es terminar recortándose el nene con una motosierra. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra y se cruzan con un loco con motosierra, acúsenlo con su mamá. A ella sí le dan bola. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Sí, muchos los creían desterrados de la política ya, pero volvieron. Como decía Schwarzenegger, I'll be back, Vulcano. Cristina Kirchner y Mauricio Macri, sí, volvieron a la escena pública, se están metiendo en la campaña electoral. Desde sus respectivos equipos de campaña, tanto Sergio Massa como de Patricia Bullrich, se preguntan si sirve, para qué y qué es lo que hay que hacer con estos dos dirigentes políticos que cada uno en su espacio político sigue teniendo mucho peso. De hecho, dentro del kirchnerismo, del oficialismo, venían reclamando que Cristina Kirchner se involucrara más en la campaña. Lo llegó a decir inclusive el propio Máximo Kirchner en público. Dijo, necesitamos que Cristina Kirchner esté más en la campaña. Cristina Kirchner decidió no mostrarse en lo que fue el día después de las PASO. Antes de las PASO tuvo 4 actos con Massa y después puso el freno de mano, Ale. Sí, dijo, bastante tiempo, ¿no? Sí, bastante tiempo. Dijo, por ahora no voy a aparecer, porque una de las cosas que se planteaban es hasta qué punto servía que Cristina Kirchner se muestre junto a Massa. ¿Y ahora qué dicen? Y ahora hay dos discusiones. Están quienes dicen que, por un lado, es necesario para fidelizar el voto kirchnerista, que no hay que quedarse tan tranquilos con que los kirchneristas van a votar a Massa, porque algunos todavía lo miran con desconfianza, sobre todo el votante de Grabois no termina de estar tan seguro de que sea Massa. Están esperando de alguna manera la palabra de Cristina Kirchner que diga, este es mi candidato, vótenlo, aunque uno diría, bueno, no es necesario porque es obvio que es el candidato de Unión por la Patria. Y por otro lado, están quienes creen que Massa y Cristina Kirchner sellaron una estrategia electoral que la deja a ella a un costado. ¿Por qué a un costado, Ale? Porque de alguna manera dicen, si estamos buscando el votante de Larreta, estamos buscando el votante de parte de Juntos por el Cambio. Y Patricia Bullrich adoptó como estrategia que todo lo que esté relacionado al kirchnerismo y a Sergio Massa
le sirve a ella para retener ese votante de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces dicen, lo mejor es mantener a Cristina Kirchner al costado. Bueno, ¿qué se hizo hasta ahora? Cristina Kirchner no se mostró con Sergio Massa, pero reapareció en un acto público este fin de semana, en un MET, donde aprovechó para hablar de muchas cosas, entre ellas para criticar a Javier Milei, con quien Massa busca polarizar, pero al mismo tiempo para darle algunos elogios a Massa, como una especie de guiño obviamente al electorado, diciendo, bueno, ¿qué más puedo decir que esto para poder mostrar el apoyo que tengo hacia Sergio Massa? Y escuchá lo que dijo. Yo quiero en este sentido reconocerle una cosa muy importante al ministro de Economía, que es haberle dicho a la sociedad la verdad sobre el Fondo Monetario Internacional. Gran decisión, gran decisión. Bueno, en el equipo de Sergio Massa se quedaron contentos con ese elogio porque, de hecho, Massa de alguna manera tomó algo que Cristina Kirchner le criticó en varias oportunidades a Alberto Fernández respecto a no decir al pueblo, a la ciudadanía, al electorado, por qué tomaba determinadas medidas, de alguna manera condicionado por el acuerdo con el FMI. Y el que sí viene jugando en la última semana, pero con todo, con Patricia Bullrich, es Mauricio Macri. Mauricio Macri tuvo algunos chisporrotazos, muchos enojos de Bullrich, porque se había mostrado cerca de Javier Milei, había coqueteado con Javier Milei, lo había elogiado, y Bullrich se enojó, de hecho se lo dijo cara a cara en un momento en que ellos hablaron sobre el tema, y Macri decidió empezar no solamente a mostrarse, a ser el primer militante de Patricia Bullrich, no solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia de Córdoba, sino que además empezó a hacer una seguidilla de entrevistas donde habló mucho de Patricia Bullrich, empezó a criticar a Milei también, lo mismo que Cristina Kirchner, empezó a criticarlo, a decir que no se puede solo, que es necesario tener un equipo, es necesario tener gobernadores, y que todo eso lo tiene Bullrich. Pero además dijo, bueno, hay que votarla a Bullrich, es mi candidata, y en una última entrevista que dio el viernes pasado, dijo esto. El cambio lo queremos todos. Pero el tema es quién lo va a hacer posible. Y la verdad que Patricia, su experiencia, su trayectoria, el equipo la va a rodear, el plan, el volumen político. Es obvio que ahí hay algo que va a transformar esta agenda soñada en algo real, ¿no? Bueno, Gaby, la presencia de los dos que ordenaron el juego de la política en estos últimos años, ¿no? Lo último que te quiero decir, Ale, que en el equipo de Patricia Bullrich no terminan de estar muy seguros cuánto le suma que Macri esté haciendo campaña por ella, teniendo en cuenta los altos índices de imagen negativa que tiene el expresidente, pero dicen por lo menos no queda del lado de Milei, y sí se encargaron de decirle desde el equipo de Bullrich, ojo Macri, que vos creés que lo que Milei viene teniendo con vos, estos elogios, no se va a transformar en críticas como pasó con cada uno de los integrantes de Juntos por el Cambio. De a poco ese distanciamiento que está apareciendo entre Macri y Milei está apareciendo cierto enojo y malestar por parte del candidato de La Libertad Avanza. Gracias, Vulcano. Mercedes de Alessandro, gracias por venir a Brotes Verdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy bien. ¿Por qué marchan el jueves nuevamente las mujeres? Y nuevamente tenemos que estar disputando esto. Cuando mencionabas recién lo de la marcha, yo me acordaba, estuve en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump, y de hecho cuando él asume, la primera gran movilización que recibe a Donald Trump en Washington es el movimiento feminista, en ese momento con los Pussycat, no sé si te acordás, los gorritos estos tejidos rosados. No. Bueno, hay una gran movilización y por eso pensaba esto que vos decías, ¿no? Que va a ser una gran movilización. Es un día de que se celebra en toda Latinoamérica las acciones por el aborto legal. El 28 de septiembre se viene haciendo hace mucho tiempo, pero en esta marcha también queremos hablar en contra del ajuste, en contra del Fondo Monetario Internacional, por los derechos sexuales y reproductivos, y también poner un poco sobre la mesa que la crisis
que estamos viviendo y lo que se espera también, porque digamos, gane quien gane, se vienen años difíciles, recae sobre las mujeres y que entonces tiene un sentido económico muy importante también, que creo que hay veces que nos quedamos en la parte de la violencia, en la parte de los derechos sexuales y reproductivos, que son troncales para la agenda feminista, pero las mujeres también estamos dando una disputa económica. ¿En qué sentido? Y nosotras somos las que ganamos menos, somos las que tenemos mayores niveles de precarización laboral, somos las que más nos cuesta trabajar cuando no hay escuelas o cuando no hay jardines o cuando no hay, no sé, una ruta bien pavimentada que te saque de tu barrio y te lleve a tomarte un colectivo para poder llevar a los chicos a la escuela, buscar trabajo. O sea, la motosierra va a impactar con más fuerza. Yo pensaba, ¿no? Decía, viste, la motosierra, dice Milei muchas veces y ahora salen los datos de pobreza esta semana. La pobreza está hiperfeminizada y además feminizada y con niños, ¿no? Las familias más pobres son los hogares que están a cargo de una mujer sola que tienen niños y niños en la casa. Y ahí la UH, el alimentar, van a pasar por la motosierra, va a pasar por la motosierra la moratoria de las jubilaciones, que es 8 de cada 10 personas que se jubilan por esa moratoria son mujeres que trabajaron toda su vida como, no sé, las empleadas domésticas, que están sin aportes porque están en la informalidad, sí, claro. Y nadie puede decir que no trabajan todo el día y son las que después obtienen esta moratoria, que va a pasar también la motosierra por ahí. Hay seguramente alguna de esas jubiladas de moratoria que piensan votarlo a Milei. ¿Qué lleva a ese equívoco histórico? Yo no tengo algunas personas en mi familia incluso. Yo creo que te reenvié un audio de una tía mía que me decía que le iba a decir a todos, ¿no? Le voy a escrachar a la tía Amelia. Pero bueno, mi tía se jubiló por la moratoria. Bueno, yo creo que el enojo, ¿no? Un poco de enojo, de frustración, igual le estamos peleando ese voto a la tía, o por lo menos que no vaya. Claro. Pero yo creo que hay que entender que las políticas de género son importantes no solamente para las mujeres, que son sus principales destinatarias, sino también para toda la sociedad. Nosotros hoy estamos viendo récords de empleo de las mujeres en la Argentina. Es una lectura rara a veces, porque uno dice, bueno, pero es porque no hay suficiente ingreso del hogar, la inflación y la precariedad. Pero lo cierto es que Argentina es uno de los 3 países en toda América Latina, y te incluyo también Estados Unidos, que recuperó los niveles de empleo de las mujeres pre-pandemia y además lo hizo a niveles récord. Y eso tiene que ver también con una acción muy coordinada, digamos, por un montón de mujeres que pasamos por el Estado o que sostenemos estas luchas y sobre todo lo que se viene proponiendo desde las calles, ¿no? Ahora, que es sostenerlo. Así como la pobreza afecta desproporcionadamente a las mujeres, la inflación también es un castigo cotidiano para la que para la olla sola, en muchos casos, o con el ex marido que no le pasa la guita, o que no le indexan eso que le pasa, y entonces la inflación se ensaña más duramente con o ella. esto decía Lita de Lázaro, no camine, señora, camine. ¿Quién es la que va a caminar y pierde tiempo para ver si están los precios justos, si están los precios en la góndola? Bueno, pero eso es este gobierno, por eso te digo. Bueno, sí, es este gobierno, pero también el proceso inflacionario tiene un tiempo, ¿no? Y también por esta situación también es que estamos viendo un candidato como Milei picando en punta, ¿no? Hay veces que pareciera que hay muchos debates últimamente de si la campaña le habla a las mujeres o no le habla a las mujeres. Hay algunas ideas de algunos, ¿no? Que dicen que el feminismo es piantavotos, sí, ¿no? Y para mí, eso. Yo diría, mira, para mí más piantavotos es la inflación, como decía recién, más piantavotos es la casta, que algunos políticos también están muy en sus cosas palaciegas, y nosotros las feministas quedamos como el chivo expiatorio cuando somos un movimiento que realmente amplió derechos estos últimos años y que junta, ¿no? Y que amalgama. Somos las mujeres las que mueve. En los barrios populares, las compañeras que pararon la olla y alimentaron a 11 millones de personas en la pandemia, que queremos que le reconozcan ese trabajo, que hay proyectos de ley metido en el Congreso. Digo, eso es el feminismo también, y por eso no queremos ser el chivo expiatorio de esta guerra entre derechas y centro-derechas, y por eso también nos vamos a movilizar para ocupar el espacio público que es nuestro. Claro, el razonamiento ese es que no digan nada a las feministas porque eso le da votos a Milei, porque hay como un hartazgo mundial
con lo progre o lo zurdo. Sí, pero eso también, viste, es falso, porque de hecho hay un montón de datos que te muestran en elecciones que las mujeres están más advertidas, tienen más miedo de estos personajes machistas que van por tus derechos, que te ven como enemiga. Entonces votan menos a Milei en proporción y votan más a Massa, por ejemplo, ¿no? Y en Brasil pasó con Bolsonaro lo mismo, pasó en Estados Unidos hace poco, que hubo un backlash con el aborto legal y las mujeres masivamente salieron a votar en el Partido Demócrata y dieron vuelta a la elección. Pasó también en España. Digo, entonces yo creo que ahí hay un error de cálculo. Claro, en España le ganaron a la ultraderecha con una mujer al frente, con Yolanda Sí, Díaz, y con una portavoz que es una chica trans, es la primera chica que recibió tratamientos hormonales en España, es Lisa de Duval, 22 años, de vocera. Que iba y daba las conferencias. Entonces, yo creo que hay un error en la lectura. Creo que es cierto que a veces la gente piensa que el feminismo es algo medio loco, no sé qué, pero lo cierto es, por eso digo que tenemos que ir también a los debates un poco más profundos, que son la estructura económica, cómo esta crisis le golpea más fuerte a las mujeres y cómo también los programas de ajuste que estamos viendo del FMI, lo que quieren, lo que piden, es algo que nosotras tenemos que estar en esos debates y estar presentes en esas discusiones, porque al fin y al cabo las que más lo vamos a sufrir somos las mujeres. ¿El jueves a qué hora, Mechi? El jueves desde las 4 de la tarde hay movilizaciones, en la Plaza de Mayo y en el Congreso de la Nación, así que los esperamos a todos y a todas a acompañarnos para seguir sosteniendo, como siempre, los lazos y el tejido social bien activos. Gracias por venir a Brotes Verdes, como siempre. Ustedes ya saben, las esperamos el lunes que viene, como siempre, a las 11 de la noche y hasta las 12:30. Que tengan una linda noche. Chao.